y departamentales puedan conformar consejos que actúen a manera de supervisión del Ejecutivo, pero todavía no se tiene claro si este nivel tendría que reemplazar al Congreso, por ejemplo. Entonces creo que hay mucho camino por delante. Mientras tanto, las poblaciones indígenas están trabajando a nivel municipal y articulándose directamente con el nivel ejecutivo. No sé, la relación con el nivel provincial y departamental va a estar en los consejos, pero hay cierta autonomía, hay cierto nivel de autogobierno al interior de los territorios indígenas. No sé si eso. Ahora, la ventaja de esto es que hay un hecho curioso, porque claro, el susto es cómo hacemos. La figura de Evo Morales es tan fuerte que puede acabar tragando el movimiento indígena, y eso se pensaba. Evo Morales gana la elección nacional en diciembre con 64%. En abril tenemos la elección de autoridades del nivel menor, ¿no? De gobernadores del departamento, alcaldes y autoridades indígenas que van a cambiar los nombres, no se sabe qué sean según el territorio y el gobierno indígena. Y el gobierno pensó que poniendo candidatos en la lista de Evo Morales iban a ganar. Y el partido de gobierno pierde 7 de 9 municipios urbanos, y en zonas en el altiplano, por ejemplo, donde las elecciones, en comunidades indígenas, donde la elección nacional daba 99% a favor de Evo Morales, es decir, alguien se equivocó votando, porque el 100% iba a favor de Evo Morales, los candidatos oficialistas pierden, porque no tenían consenso al interior de las comunidades. Entonces es interesante esta dinámica local indígena, porque es fuerte, porque impide esta subordinación completa del partido o del gobierno de los procesos que se están dando al interior de la sociedad. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Okay, so I'm going to talk about the organization and the systems. So, commitment to leadership, human rights. Buen día, me llamo Clayton, soy estudiante de doctorado en Brasil, en el UPESH, Río de Janeiro, y de hecho investigo Bolivia en un grupo de investigación que se llama el Observatorio Político Sudamericano. Y lo que te quiero preguntar tiene que ver justamente con eso, esa dinámica local en las elecciones regionales, la figura de Evo más allá de los indígenas. Bueno, primero que nada es hasta qué punto el MAS es de hecho un actor indígena, o sea, su núcleo original fue el movimiento cocalero, que es, a pesar de que tiene indígenas que participan, Evo Morales étnicamente es indígena, pero su modo de apelación me parece tiene más que ver con la memoria del nacional popular que con la indígena propiamente, o sea, se van aglutinando otros grupos alrededor del MAS, pero el núcleo original tiene mucho más que ver con esta figura del nacional popular que del indigenismo propiamente dicho. Y Evo Morales también, o sea, a pesar de que él es indígena, pero ya, o sea, no, el modo de interpelación tiene mucho más que ver con esta otra figura. Y en cierto sentido se puede comparar hasta el MAS con el propio MNR. O sea, si uno lo mira, la base electoral que tiene más o menos puede hacer recordar del MNR en sus principios, ahí en la revolución del 52. Y esto, por ejemplo, tiene que ver también con que la propia coca, aunque muchas veces cuando es defendido por el movimiento cocalero, se basan en los valores ancestros de la religión indígena y todo eso, pero la forma de organización es el sindicato, son sindicatos cocaleros, no son comunidades tradicionales que están, son sindicatos. Y aparte la propia coca ya en el trabajo de Rivera Cusicanqui, me olvidé su primer nombre. Silvia, eso. Ponen ya que la coca, por ejemplo, durante toda la colonia fue quizás el único producto del Alto Perú que tenía una dimensión nacional ya, o sea que, porque la economía muchas veces eran núcleos muy locales que no tenían un mercado nacional ni nada, aparte del enclave minero español. Entonces eso también, ya de ahí viene un poco quizás este apelo nacional del movimiento cocalero que se va a hacer más. Y entonces, por ejemplo, vos pones que el MAS
se basó en la figura de Morales, creyendo que con eso le bastaría para ganar en las elecciones regionales, y que perdió 7 de las 9 capitales departamentales. Pero uno lo puede mirar al revés, o sea, antes no tenía ninguna y ahora ganó 2. Ganó la capital de Pando y ganó la capital de Cochabamba. Y por poco ganó la de Oruro y la propia La Paz, pero y ahí también tiene que ver con la dinámica que es que un aliado tenía del movimiento Sin Miedo, que ahora se rompió la alianza electoral que tenían, y eso mantuvo la capital La Paz que ya tenía, y se ganó la de Oruro, y que fue una sorpresa mucho, que toda la gente esperaba que sí iba a ganar el MAS. O sea, de hecho, la figura de Evo Morales es hasta más grande que la del propio partido, y de que los dos movimientos, el indígena y lo nacional popular, que los dos seguramente lo apoyan. Y en algunos lugares, así en ciudades pequeñas, en el departamento de La Paz, en que ganó, por ejemplo, un ex aliado también, una decisión del MAS, el Movimiento por la Soberanía, del ex senador por el MAS, Lino Vilca, y que puede tener que ver con ese sentido de que comunidades que tienen su fuerza y que se mantiene más allá de la fuerza del MAS, pero en otros casos no, o sea, que es simplemente una dinámica de local, como la misma elección de 2005, cuando por primera vez se eligieron directamente los prefectos departamentales, y que el MAS también solamente ganó en 3, pero ahora ganó en 6 de 9. Entonces, que me gustaría que hablaras un poco más de eso, esa tensión entre nacional popular e indigenismo en la figura del MAS, y de esa dinámica regional. Sí. Yo creo que es importante dejar de pensar, por ejemplo, podríamos discutir, y se ha hecho esa discusión, ¿cuán indígena es Evo Morales, por ejemplo? ¿Cuán indígena son los sindicatos cocaleros? Pero ¿cómo medimos el grado de indigenidad? ¿No? Podríamos hacer un conteo de sangre. No se puede. Es decir, depende cómo, o sea, el supuesto que tienes detrás para preguntarte por el grado de indigenidad de Evo Morales, cuya lengua más fluida es el castellano, el español, por ejemplo, y no la lengua indígena, y del partido político o de los sindicatos cocaleros o de otros sindicatos, tiene que ver, yo creo, con la definición que tienes de cultura. O sea, está detrás esto. Si defines la cultura, y en este caso la cultura indígena, como un producto acabado, seguramente el nivel de indigenidad va a ir bajando. Podríamos decir, incluso se podría hacer quizá una serie de variables, de decir, más cercano, lejano al ámbito urbano, más cercano, más lejano a la economía de mercados, el nivel de infraestructura, el nivel de relacionamiento, no sé, la cantidad de habitantes que hablan o no una lengua. Pero creo que no va por allá necesariamente. O sea, ¿por qué en la ciudad del Alto, que es la ciudad que está al lado de La Paz, con un movimiento popular muy fuerte, la lógica comunitaria se puede vincular a las juntas de vecinos? ¿Y por qué la lógica indígena también puede convivir, aunque con muchos problemas, en la forma de sindicato, por ejemplo, que es la forma típica del 52 y de los sindicatos de lo que fueron las haciendas, ¿no? En zonas indígenas importantes, ¿no? Donde conviven las haciendas, donde conviven los sindicatos? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? La organización sindical del 52, que fue muy conservadora en los 70, no volvió a pactar con el Estado contra los mineros, fue criticada posteriormente, y ahora se reconvierten los nombres secretario, ejecutivo, no sé, tesorero, los nombres con nombres indígenas. ¿Cuán indígena puede ser eso? Estás transformando el sindicato a nombres, a terminología indígena, pero ¿es realmente indígena? Puede haber esa serie de preguntas, pero creo que tiene que ver todavía con una visión demasiado estática de lo que sería lo indígena. Y entonces que necesariamente lo indígena es una adscripción que vas perdiendo conforme te alejas de la comunidad fuera del mundo, o sea, fuera del mundo occidental y moderno. Pero creo que no podemos considerarlo así. Es decir, la fuerza de lo indígena ha sido su capacidad de reproducción, con todas las transformaciones en medio en ámbitos urbanos, ¿no? La comunidad indígena ha logrado pervivir vía migración en el Alto y en otras ciudades, y organizarse ahí en juntas vecinales. La comunidad indígena logra discutir y mantener espacios de significación cultural en los sindicatos cocaleros. Entonces, ¿hasta qué medida es eso posible en el partido político o en el propio Evo Morales? Es interesante, por ejemplo, claro, Evo Morales yo creo que representa la
interacción de ambos horizontes. Porque en el periodo anterior, en la crisis del 2003, hubo un dirigente que aparecía mucho más visible que Evo Morales, que era Felipe Quispe, un dirigente indígena que empezó a hablar, empezó a hablar en esta década de que había dos Bolivias, ¿no? La Bolivia oficial y la Bolivia indígena, que fue muy controversial la presencia suya, pero con un discurso indígena aymara puro, muy radical, que no tuvo finalmente apoyo como sí el proyecto de Evo Morales. O sea, Evo Morales sí encarna esta interacción de horizontes, pero no creo que con esa lectura de medición del grado, no podemos medir el grado de indigenidad en ese sentido. Ahora, hay ciertas decisiones políticas de Evo Morales o del Ejecutivo que te permite ver, por ejemplo, entra en huelga de hambre en momentos clave, o el momento de la tensión más fuerte en la... Es interesante la relación con la oposición. Yo seguí muy cerca esta relación. En el momento de mayor tensión, el movimiento indígena decidió hacer una marcha a Santa Cruz. La marcha estaba en la ciudad de Santa Cruz y obviamente era una reacción, no querían mandar ejército, porque se sabía que la gente en Santa Cruz estaba molesta con el gobierno, apoyaba a su grupo, a su liderazgo, ¿no? Regional. Y en Santa Cruz la gente llamaba por teléfono preguntando si había balas o armas, pero no había porque todos estaban en las haciendas. O sea, pudo haber una confrontación, y lo que se sabe del grupo que luego es capturado, se los acusa de terrorismo, separatismo, se sabía que estaban provocando al gobierno para esperar una defensa armada. El momento que el ejército llegaba a Santa Cruz, la oposición, no se puede hacer una guerra con sicarios, ¿verdad? Necesitas convencer al resto de la población, se iba a desatar un conflicto violento, entonces se apostaba a eso. Es interesante que la respuesta, o sea que la estrategia de Evo Morales, y no creo que haya sido consciente, no respondía a las expectativas de la oposición. O sea, si la oposición realizaba una movida política esperando lógicamente que el gobierno reaccione de esta manera, no había una correspondencia de expectativas porque el gobierno reaccionaba de otra manera. Es decir, ¿qué hacía que ese momento Evo Morales, con la posibilidad quizá de levantar un conflicto, aplacar esa oposición tan tenaz inmediatamente, no avanzara en ese proceso? ¿Por qué no manda ejército? En Pando, en la masacre que se dio en Pando el 2008, en abril, si no me equivoco, en septiembre del 2008, no llega a ver una represión inmediata. Luego hay un proceso. Por ejemplo, Evo Morales aparece y Bolivia aparece como un espacio de víctima frente a UNASUR que era necesaria en ese momento. Es decir, no hay una correspondencia de jugadas políticas, y creo que eso es lo que salva a Evo Morales. ¿Y por qué no hay esa correspondencia de jugadas políticas? Porque creo que la lógica política desde la que algunos dirigentes trabajan no es la lógica liberal que se presumía tenía la oposición respecto al gobierno. Entonces, ¿por qué sucede eso? Yo creo que hay una dimensión no completamente nacional, popular o liberal, en todo caso, en el gobierno de Evo Morales. Ahora, el partido no es Evo Morales y el partido tampoco son las organizaciones. Ahora, ahí la pregunta surge, ¿qué es el partido político en Bolivia? El rol no está claro, ¿no? En unos momentos el partido político aglutina posibles candidatos para puestos burocráticos, por ejemplo. El partido político tampoco está inmediatamente vinculado con la Central Obrera Boliviana, con la CSUTCB o con las demás organizaciones, etcétera. No es claro el rol que configura, que funciona del partido político. Porque el partido político, si te das cuenta, tampoco es el enclave. Se acusa mucho a la parte técnica de Evo Morales del entorno blancoide de Evo Morales, del entorno técnico, mestizo, intelectual, pero tampoco funciona dentro del partido. No, ninguno de los que son ministros o el propio vicepresidente funciona dentro de la estructura partidaria. Entonces, no sé, quizá habría que reflexionar más cuál es el rol del partido político. Creo que hasta ahora no ha sido importante, pero también hemos estado hablando de un proceso de alguna manera heroico, en el sentido de que la oposición fue muy fuerte y los problemas, aún habiendo ganado las elecciones, son muy fuertes. ¿Cuál va a ser el rol del partido político en este momento de estabilidad? Por ejemplo, podría ser